Mi hijo me echó de su boda llamándome solo un obrero que no encajaba. El dolor me atravesó como un clavo oxidado en el pecho. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a seguir desahogándome. Era sábado por la mañana en Ciudad de México, y yo, Ramón Hernández, de 63 años, me encontraba parado frente al espejo de mi pequeño cuarto en Xochimilco, ajustándome la corbata del único traje que tenía. Las manos me temblaban mientras trataba de hacer el nudo perfecto. Era el día de la boda de mi hijo Javier, el día que había esperado durante años, imaginando cómo sería verlo feliz, casándose con la mujer que amaba. El traje era alquilado, por supuesto. Lo había conseguido en una tienda del centro por 800 pesos, y aún así había tenido que trabajar horas extra la semana anterior para pagarlo. El espejo me devolvía la imagen de un hombre cansado, con las manos marcadas por 30 años de construcción, pero con los ojos brillantes de emoción. Ese día vería a mi hijo dar el paso más importante de su vida. Mi pequeña casa olía a café de olla y a las flores de bugambilia que crecían en el patio. Había madrugado para lustrar mis únicos zapatos de vestir, los mismos que usé en el funeral de mi esposa hace 15 años. El despertador marcaba las 8 de la mañana, y la ceremonia era a las 12 en una iglesia elegante de Polanco, muy lejos de mi barrio. Tomé el regalo que había comprado para Javier y Natalia, un juego de copas de cristal que me había costado 3 semanas de comida, pero que había elegido con tanto cuidado en Liverpool. Las envolvió la empleada en papel dorado brillante y yo las cargué como si fueran de oro puro. Para mi hijo, pensé, sintiendo cómo el corazón se me llenaba de orgullo. El viaje en mi camioneta de 1998 hasta Polanco fue eterno. Las calles estaban llenas de gente elegante, caminando hacia centros comerciales y restaurantes que jamás podría permitirme. Mientras manejaba, recordé todas las veces que había llevado a Javier en esa misma camioneta cuando era niño. A la escuela, al doctor, a comprar dulces en el mercado de Xochimilco los domingos por la tarde. Recordé cómo su manita pequeña se aferraba a la mía cuando caminábamos por los pasillos del mercado, cómo me pedía que le comprara un elote con mayonesa y chile, cómo sus ojos se iluminaban cuando le prometía que algún día tendría todo lo que yo no pude darle. Papá, cuando sea grande voy a tener mucho dinero y te voy a comprar una casa grande, me decía con su voz de niño de 8 años. La iglesia de San José del Altillo se alzaba imponente frente a mí, con sus torres blancas y sus vitrales que parecían joyas bajo el sol de mediodía. El estacionamiento estaba lleno de carros del año, BMW, Mercedes, Audi relucientes que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Mi camioneta, con sus abolladuras y el escape que hacía ruido, parecía un intruso entre tanta elegancia. Me estacioné lo más lejos posible, casi en la calle, para no estorbar, como me había sugerido Natalia por teléfono 2 días antes. Don Ramón, mejor llegue un poquito después de que entren todos los invitados. ¿Sí? Es que va a estar muy lleno, me había dicho con esa vocecita dulce que usaba cuando quería pedirme dinero. Caminé despacio hacia la entrada principal, sintiendo cómo el traje me quedaba un poco grande en los hombros y cómo los zapatos me apretaban. El aire olía a incienso y a flores caras, orquídeas blancas, rosas importadas, azucenas que seguramente costaron más de lo que yo gastaba en comida en un mes, todo pagado por mí, por supuesto. En la entrada, un hombre con traje impecable revisaba una lista de invitados. Varios autos con chofer dejaban parejas elegantes que entraban riéndose, cargando regalos en bolsas de tiendas departamentales. Las mujeres llevaban vestidos que brillaban bajo el sol, zapatos que hacían ruido musical contra el mármol, joyas que centelleaban como pequeños soles.
Respiré profundo y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Este era el momento que había soñado. Ver a mi hijo convertirse en hombre, acompañarlo en el día más importante de su vida, demostrarle que su padre obrero había logrado darle todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero en el momento en que puse un pie en el umbral de la iglesia, mi mundo se hizo pedazos. Javier apareció de entre los invitados, elegante con su smoking negro que había costado 15,000 pesos. El cabello perfectamente peinado, luciendo como el profesionista exitoso que había logrado ser gracias a la universidad que yo le pagué en Madrid. Pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. No era la sonrisa de un hijo que ve a su padre en el día de su boda. Era la mueca de disgusto de alguien que acaba de ver algo desagradable, algo que no debería estar ahí. Se acercó caminando rápido, con pasos firmes que resonaban contra el piso de mármol de la iglesia. Su mirada me recorrió de arriba abajo, evaluando mi traje barato, mis zapatos viejos, mis manos callosas que sostenían nerviosamente el regalo envuelto en papel dorado. Natalia apareció a su lado, espectacular en su vestido de novia que había costado 40,000 pesos, el velo flotando como una nube cara a sus espaldas. Le susurró algo al oído a Javier, y él asintió con una expresión que jamás había visto en su rostro, vergüenza pura. «Papá», me dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que algunos invitados cercanos pudieran escuchar. «No tenías que venir. No estás invitado oficialmente. Aquí solo entra familia». Las palabras me cayeron como martillazos. Familia. Yo, que lo crié solo desde que su madre murió cuando él tenía 7 años. Yo, que trabajé dobles turnos para pagarle la preparatoria privada. Yo, que vendí mi única herencia, el terrenito que me dejó mi papá, para mandarlo a estudiar ingeniería a Madrid. «No hagas una escena», continuó mirando nerviosamente a los invitados que comenzaban a voltear a vernos. «Eres un obrero, papá. No encajas aquí. Por favor, solo vete». La palabra obrero salió de su boca como si fuera una maldición, como si fuera algo sucio de lo que había que avergonzarse. Me quedé ahí parado, sosteniendo ese regalo como un idiota, mientras mi hijo me miraba como si fuera un estorbo. Pero, en ese momento, todos los recuerdos se agolparon en mi cabeza como una avalancha cruel. Recordé aquella noche de diciembre de 2008, cuando Javier tenía 17 años. Había llegado a casa llorando porque sus compañeros de la preparatoria se burlaban de él por no tener iPhone como ellos. Yo estaba cenando un taco de frijoles, el único alimento que había en la casa porque había gastado mi quincena en sus libros de preparatoria. «Papá, me da vergüenza que me vengan a recoger aquí», me había dicho esa noche, señalando nuestro cuartito de lámina en Xochimilco. «Todos mis amigos viven en casas de verdad. Yo quiero irme de aquí». Al día siguiente, trabajé 18 horas seguidas cargando costales de cemento bajo el sol para comprarle ese teléfono. Mis manos se llenaron de ampollas, que tardaron semanas en sanar, pero cuando le di la cajita, su sonrisa me supo a gloria. «Eres el mejor papá del mundo», me había dicho, abrazándome fuerte. Ahora, 15 años después, ese mismo niño me estaba echando de su boda. Recordé también cuando cumplió 18 años y me pidió permiso para estudiar en Madrid. «Papá, es mi sueño. La Universidad Complutense tiene la mejor carrera de ingeniería de Europa. Pero cuesta mucho dinero», me había dicho con esos ojos brillantes que heredó de su madre. Esa noche no dormí. Calculé y recalculé los números en mi libreta vieja, la colegiatura, el departamento, la comida, los pasajes de avión, los gastos personales. Todo sumaba una fortuna que yo no tenía, pero que iba a conseguir como fuera. Vendí el terreno que mi papá me había heredado en Milpa Alta. Ese pedacito de tierra era lo único de valor que tenía en el mundo, mi única esperanza de tener algo propio algún día. Lo vendí en 200,000 pesos, muy por debajo de su valor real.
porque necesitaba el dinero rápido. También vendí mi televisión, mi radio, la estufa nueva que acababa de comprar, hasta mi cama. Dormí en un colchón tirado en el suelo durante 4 años para ahorrar cada peso. Comía una vez al día, tortillas con sal y, si había suerte, frijoles. Los vecinos de la vecindad me veían como loco. «Ramón, te estás matando por ese muchacho», me decía doña Carmen, la señora de la tienda. «Los hijos se van y se olvidan de uno. Mejor guarda algo para tu vejez». Pero yo estaba convencido de que valía la pena. Mi hijo iba a ser ingeniero, iba a tener la vida que yo nunca pude darle, iba a ser alguien importante. Y cuando fuera exitoso, me llevaría con él, me sacaría de esta pobreza, me daría una vejez digna. Durante los 5 años que estuvo en Madrid, trabajé como animal. Me levantaba a las 4 de la mañana para llegar al primer trabajo a las 5. Cargaba materiales en una construcción hasta las 2 de la tarde. Después corría a mi segundo trabajo. Limpiaba oficinas hasta las 10 de la noche. Los fines de semana lavaba carros en un estacionamiento de Polanco. Mis manos se volvieron piedra. Mi espalda se quebró 2 veces. Desarrollé artritis en las rodillas de tanto cargar bultos de cemento. Pero cada mes, religiosamente, le mandaba sus 30,000 pesos para que viviera como los hijos de ricos en España. Él me mandaba fotos por WhatsApp, en restaurantes elegantes, en viajes por Europa, en fiestas con compañeros que vestían ropa cara. «Papá, mis amigos no pueden creer que tengas un hijo tan exitoso», me escribía. Y yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo, aunque tuviera que caminar 3 kilómetros diarios porque no tenía para el camión. Cuando se graduó en 2015, no pude ir a su graduación. El boleto de avión costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. «No te preocupes, papá», me dijo por teléfono. «Ya habrá tiempo de celebrar cuando regrese a México». Pero cuando regresó, las cosas ya habían cambiado. Javier llegó hablando diferente, caminando diferente, vistiendo diferente. Había conocido a Natalia en Madrid, una chica de familia rica de Las Lomas, cuyo papá tenía empresas constructoras. Y de repente, mi hijo ya no quería vivir en Xochimilco. «Papá, necesito un departamento en una zona decente», me dijo la primera semana después de regresar. «Natalia no puede venir aquí. ¿Qué va a pensar su familia si ve dónde vivo?» Otra vez saqué préstamos. Empeñé mis herramientas de trabajo, vendí mi camioneta y compré una más vieja para conseguir el enganche de un departamento en la Roma Norte. 25,000 pesos mensuales de renta, casi el triple de lo que yo ganaba entonces. «Es temporal, papá», me aseguró. «En cuanto consiga trabajo yo me hago cargo de todo». Pero el trabajo que consiguió era de medio tiempo y mal pagado. «Es que aquí en México no valoran mi título europeo», se quejaba. «Necesito hacer contactos, impresionar a la gente correcta». Y ahí empezaron los gastos sin fin. Que necesitaba ropa ejecutiva para las entrevistas, que necesitaba un carro presentable para ir a las citas de trabajo, que necesitaba llevar a Natalia a restaurantes caros para mantener la relación, que necesitaba dinero para las copas con los clientes potenciales. Cada petición venía acompañada de la misma promesa. «Cuando me establezca, te voy a devolver todo, papá, con intereses». En 2017 decidió poner un restaurante. «Es el negocio del futuro, papá. Natalia tiene contactos, yo tengo la visión. Solo necesitamos capital inicial». Pedí un préstamo de 300,000 pesos poniendo como garantía mi casa. Mi casita de lámina, lo único que realmente era mío en el mundo. «Papá, este restaurante va a ser nuestro billete a la riqueza», me prometió. El restaurante cerró a los 8 meses. «La pandemia nos arruinó», me explicó. «Pero no te preocupes, papá. Voy a conseguir trabajo en la constructora del papá de Natalia». Y sí, consiguió el trabajo. Un puesto directivo bien pagado que le permitió mantener su nivel de vida, pero nunca mencionó pagar las deudas que yo había adquirido por él. Nunca ofreció ayudarme con la hipoteca de mi casa que ahora tenía que pagar trabajando hasta los 63 años.
En 2019 me pidió dinero para el anillo de compromiso. Papá, es un símbolo muy importante. No puede ser cualquier cosa. 40,000 pesos por un anillo que brillaba como un pequeño sol. En 2020, plena pandemia, cuando yo perdí mi trabajo de construcción porque las obras se pararon, me pidió dinero para mantener el departamento. Papá, sabes que no puedo pedirle a la familia de Natalia. ¿Qué van a pensar? Yo vivía de lo que me daban por lavar tapabocas usados que revendía en el tianguis. Comía una vez cada 2 días, pero a él le mandaba sus 15,000 pesos mensuales para que no perdiera su departamento bonito. Y ahora, en 2024, después de todos esos años de sacrificio, después de haberme quebrado la espalda, de haber vendido todo lo que tenía, de haber hipotecado mi futuro por él, mi hijo me estaba corriendo de su boda como si fuera un perro sarnoso. No encajas aquí, había dicho. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, fue darme cuenta de que tenía razón. Yo no encajaba en el mundo que yo mismo le había pagado. No respondí a las palabras de Javier, simplemente asentí. Dejé el regalo sobre una mesa auxiliar cerca del altar y caminé hacia la salida con la dignidad que me quedaba. Cada paso resonaba en mis oídos como un martillo contra mi orgullo roto. Mientras salía de la iglesia, escuché risas a mis espaldas. Algunas eran nerviosas, otras claramente burlonas. Nadie me detuvo. Ni un solo invitado que me había visto llegar con tanto cariño me dirigió una mirada de compasión. Era como si fuera invisible, como si nunca hubiera existido. El aire del mediodía me golpeó la cara cuando salí a la calle. Olía a flores caras y a perfumes importados que se filtraban desde la iglesia. Mi camioneta me esperaba fielmente en su rincón lejano, como un perro viejo y leal que nunca te abandona. Me subí despacio, con las piernas temblando de una manera que no podía controlar. Por un momento me quedé ahí sentado mirando el volante gastado, respirando profundo para no colapsar completamente. Mis manos, esas manos callosas que habían construido casas para otros durante 30 años, temblaban como hojas en el viento. Fue entonces cuando saqué mi celular y vi las notificaciones bancarias que habían estado llegando toda la mañana. 17 transferencias automáticas ese mes, todas relacionadas con la boda de Javier, el salón de eventos, 150,000 pesos, el banquete, 120,000 pesos, las flores, 30,000 pesos, la música, 40,000 pesos, el fotógrafo, 25,000 pesos, la decoración, 52,000 pesos, total, 417,000 pesos, 417,000 pesos que yo había pagado para una boda de la que acababa de ser expulsado como un intruso. Y entonces recordé algo que me hizo temblar de rabia. La semana anterior había ido al médico por un dolor terrible en la cadera que me tenía caminando como anciano. El doctor me había dicho que necesitaba una operación urgente, que el hueso se estaba desgastando por años de cargar peso excesivo en las construcciones. La cirugía cuesta 80,000 pesos, don Ramón, me había explicado el doctor con cara de lástima. Si no se opera pronto va a quedar cojo para siempre. Yo había salido de esa consulta sintiéndome derrotado. 80,000 pesos era una fortuna que no tenía. Pero no le había dicho nada a Javier porque sabía que tenía muchos gastos con la boda. Su boda, la boda que costó más de 5 veces lo que necesitaba para salvar mi cadera. Marqué al banco con dedos que ya no podía controlar. Banco Azteca, buenos días. Habla Patricia. ¿En qué le puedo ayudar? Mi voz salió ronca, como si hubiera estado gritando por horas. Buenos días. Necesito cancelar todas las autorizaciones de pago automático vinculadas al evento Hernández Ríos. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Me puede repetir su nombre completo y número de cuenta, por favor? Le di todos mis datos mientras veía por el espejo retrovisor cómo los invitados seguían llegando a la iglesia. Mujeres con vestidos que costaban más que mi renta anual,
hombres con relojes que brillaban bajo el sol como pequeños soles dorados. Señor Ramón Hernández, veo aquí que tiene 17 autorizaciones activas para pagos relacionados con el evento. ¿Está seguro de que quiere cancelarlas todas? Algunas ya están en proceso, tan seguro como de que ya no soy bienvenido en la vida de mi hijo. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Entiendo, señor. Voy a proceder con las cancelaciones. Los proveedores recibirán notificación inmediata de que los pagos han sido suspendidos. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se fracturaba definitivamente. No era mi corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mí mismo como padre, como hombre, como persona que valía algo en este mundo. Durante los siguientes 20 minutos vi el espectáculo más doloroso y satisfactorio de mi vida. Primero llegó el camión del florista. 2 hombres bajaron y comenzaron a desmontar los arreglos florales de la entrada de la iglesia. Las orquídeas blancas que habían costado 15,000 pesos fueron cargadas de vuelta al camión como si fueran chatarra. Los invitados comenzaron a murmurar, preguntándose qué estaba pasando. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento, como si fuera un espectáculo digno de sus redes sociales. Después llegaron los del banquete. Un ejército de meseros en uniformes blancos comenzó a desmontar las mesas del jardín donde iba a ser la recepción. Las sillas doradas se apilaron como torres metálicas. Los manteles blancos se doblaron con eficiencia militar. Vi a Natalia salir corriendo de la iglesia con su vestido de 40,000 pesos arrastrándose por el suelo. Sus tacones resonaban contra el pavimento mientras gritaba al coordinador del banquete: «No pueden llevarse nada, la boda no ha terminado». Pero el coordinador, un hombre mayor con cara de haber visto todo en la vida, le mostró su tablet. «Señorita, la autorización de pago fue cancelada hace 20 minutos. Sin pago confirmado, no hay servicio. Es política de la empresa». Javier apareció corriendo detrás de ella, ya no tan elegante, con el corbatín torcido y gotas de sudor manchando su camisa de seda. Su cara de pánico era hermosa de ver. Entonces llegaron los músicos. El mariachi de 12 integrantes que había costado 40,000 pesos comenzó a guardar sus instrumentos. El violín, las guitarras, las trompetas, todo desapareció en estuches negros como si nunca hubieran existido. «¡Esperen!», gritó Javier. «Yo les voy a pagar. Mi papá solo está haciendo un berrinche». El director del mariachi, un señor mayor con bigote blanco, lo miró con lástima. «Joven, nosotros tenemos contrato con el señor Ramón Hernández. Si él cancela, nosotros nos vamos. Así de simple». Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Javier. «Papá, ¿qué carambas hiciste? Nos están desmantelando la boda. Hay 200 invitados aquí esperando». Su voz sonaba desesperada, pero aún tenía ese tono de autoridad, como si yo fuera su empleado que había cometido un error. «No hice nada malo, hijo», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Solo dejé de pagar por algo que, según tú, no me pertenece». «Pero papá, es mi boda. No puedes hacerme esto». «¿Tu boda?», repetí las palabras despacio, saboreándolas. Pensé que era la boda donde yo no encajaba, porque soy solo un obrero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar el caos de fondo. Gente gritando, coordinadores explicando, el ruido de equipo siendo desmontado. Y entonces lo dijo. La frase que terminaría de romper todo lo que quedaba entre nosotros. «Papá, tú eres un depósito infinito, ¿ok? Deja de hacerte el mártir y transfiérenos el resto de los pagos. No tenemos tiempo para tus dramas». Las palabras me cayeron como una bomba nuclear en el pecho. «Depósito infinito». No, papá, por favor. No, perdóname por lo que dije. No te necesito. Depósito infinito. Como si fuera un cajero automático. Como si mi única función en su vida fuera escupir billetes cuando él presionara los botones correctos. «¿Sabes qué, Javier?», le dije con una voz que ya no reconocía como mía.
Los depósitos infinitos no existen. Y este cajero automático acaba de quedarse sin fondos. Y colgué. Me quedé ahí sentado en mi camioneta, viendo cómo se desmoronaba la boda perfecta que había costado más de 400,000 pesos. Los invitados comenzaban a irse, algunos indignados, otros riéndose, todos con historias que contar en sus cenas familiares. Por primera vez en años me sentí libre, terrible, roto, destruido, pero libre. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentado en mi mesa de cocina, bajo la luz amarillenta del foco que parpadea desde hace 3 meses, con mi libreta vieja donde llevo todas las cuentas anotadas desde 1998. Página por página, comencé a sumar todo lo que había gastado en Javier a lo largo de los años. Educación primaria en el Colegio San Javier, 120,000 pesos en 12 años. Secundaria y preparatoria privada, 200,000 pesos. Universidad en Madrid, 500,000 pesos entre colegiatura, departamento, comida y gastos personales durante 5 años. El primer carro que le compré cuando regresó, 150,000 pesos. El enganche del departamento en la Roma Norte, 80,000 pesos. El restaurante fallido, 300,000 pesos del préstamo que todavía estoy pagando. Y eso sin contar los pequeños gastos de todos estos años. La ropa, los zapatos, las salidas, los regalos para Natalia, las cenas en restaurantes caros, los viajes de fin de semana a Acapulco y Puerto Vallarta. Al final de la madrugada, cuando ya no me quedaban páginas que revisar, llegué a una cifra que me dejó sin aire. 1,137,000 pesos. Más de 1,000,000 de pesos que había invertido en un hijo que ahora me llamaba depósito infinito y me echaba de su boda por no encajar en su mundo de ricos. A las 7 de la mañana del domingo, mi teléfono comenzó a sonar como loco. Primero fue Natalia. Don Ramón, habla Natalia. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando toda la noche. Por favor, necesitamos hablar. Lo que pasó ayer fue un malentendido terrible. No fue ningún malentendido, Natalia. Le respondí mientras me servía mi café de olla en la taza descascarada que uso desde hace 10 años. Fue la verdad más clara que he escuchado en mucho tiempo. Don Ramón, usted sabe que Javier lo ama mucho. Estaba muy nervioso, dijo cosas que no quería decir. Los nervios de la boda, ¿usted entiende? Natalia, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tu prometido me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que se acordó de que existo sin necesitar dinero? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Nosotros siempre hablamos de usted con mucho cariño, don Ramón. ¿En serio? ¿Y por eso me dijeron que no encajaba en la iglesia? ¿Por todo ese cariño? Colgué y bloqueé su número. 10 minutos después sonó el teléfono otra vez. Era la mamá de Natalia, doña Carmen Mendoza, una señora de la alta sociedad que siempre me había tratado como si fuera el jardinero. Señor Hernández. Su voz sonaba altiva, molesta. Lo que usted hizo ayer fue una falta de respeto imperdonable. Arruinó el día más importante en la vida de nuestros hijos por un berrinche infantil. Doña Carmen, ¿usted sabe cuánto gasté en esa boda? Eso no viene al caso. Un padre debe sacrificarse por sus hijos sin esperar nada a cambio. ¿En serio? ¿Y su hija qué sacrificó por mi hijo? ¿O ustedes qué aportaron para esa boda además de la lista de invitados? No le permito que me hable así. Usted es un simple obrero. Tiene razón, doña Carmen. Soy un simple obrero, pero este simple obrero pagó 400,000 pesos por una boda de la que me echaron como a un perro. Y este simple obrero acaba de aprender a cerrar la chequera. Colgué y también bloqueé su número. A las 10 de la mañana llegó Javier a mi casa. No había venido a visitarme en 2 años, pero ahí estaba, parado en mi puerta con su ropa arrugada de la noche anterior y una cara de desesperación que nunca había visto. «Papá, tenemos que hablar», me dijo sin siquiera saludar. «Pasa», le respondí, haciéndome a un lado.
Se sentó en mi sillón viejo, el mismo donde se acurrucaba cuando era niño, para que le leyera cuentos antes de dormir. Pero ahora se veía incómodo, como si el lugar le diera asco. Papá, lo que pasó ayer fue un desastre. Natalia está destrozada, su familia está furiosa. Los invitados se fueron hablando pestes de nosotros. Algunos hasta subieron videos a TikTok burlándose. ¿Y? Le pregunté, sirviéndome otro café sin ofrecerle a él. ¿Cómo que allí? Fuiste mi papá. Se supone que me apoyas en los momentos difíciles. Javier, yo te he apoyado durante 26 años. Te di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Pero ayer me dijiste que no encajaba en tu vida porque soy un obrero. Pues estaba nervioso, no lo dije en serio. ¿Y lo del depósito infinito, eso también lo dijiste de nervioso? Se quedó callado, mirando sus zapatos italianos que yo le había pagado. Papá, ¿sabes que no quise decir eso? ¿En serio? Porque sonó muy natural, como si fuera algo que piensas seguido. Saqué mi libreta y la puse en la mesa de centro, abierta en la página donde había hecho las sumas de la madrugada. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en ti en toda tu vida? Papá, no empieces con esas cuentas. 1.137.000 pesos. ¿Sabes cuánto dinero me has dado tú a mí en todos estos años? 0. ¿Sabes cuántas veces me has preguntado si necesito algo? 0. ¿Sabes cuántas veces has venido a visitarme sin pedirme dinero? 0. Javier se levantó del sillón claramente molesto. Eso es lo que hacen los padres. Se sacrifican por sus hijos. No llevan cuentas como tenderos. Tienes razón. Los padres se sacrifican por sus hijos. Pero los hijos también deben amar a sus padres. Y tú no me amas, Javier. Tú amas mi cuenta bancaria. Eso no es cierto. ¿En serio? Entonces dime, ¿cuándo es mi cumpleaños? Se quedó callado. ¿De qué me enfermé el año pasado cuando estuve 2 semanas sin trabajar? Siguió callado. ¿Sabes que necesito una operación de cadera que cuesta 80.000 pesos y que por pagarle tu boda no tengo dinero para operarme? La cara se le descompuso. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías, porque nunca preguntas. Solo llamas cuando necesitas dinero. Soy un depósito, Javier. Lo dijiste perfectamente. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, perdóname. Yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero ahora todo está arruinado. Natalia me dejó. Su familia no me quiere ver. Perdí mi trabajo porque el papá de Natalia me corrió de la constructora. No tengo dónde vivir porque el departamento estaba a nombre de ella. Por un momento, mi corazón de padre se conmovió. Este era mi niño, mi hijo, el mismo que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero entonces recordé sus palabras en la iglesia. Recordé cómo me había mirado con vergüenza. Recordé el depósito infinito. Javier, le dije con una calma que me sorprendió, durante toda tu vida, cada vez que te caías, yo te levantaba. Cada vez que tenías problemas, yo los resolvía. Cada vez que necesitabas dinero, yo me las arreglaba para dártelo. Pero ahora me doy cuenta de que haciendo eso, nunca te dejé aprender a ser un hombre. Papá, por favor. No, déjame terminar. Ahora tienes 31 años y es la primera vez en tu vida que tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Es la primera vez que no tienes a tu depósito infinito para resolver tus problemas. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo los niños que jugaban fútbol en la calle de tierra. Yo te amo, Javier. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a ser tu cajero automático. Ya no voy a comprarte amor con billetes. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser de hombre a hombre, de hijo a padre, no de cliente a banco. Entonces, ¿qué se supone que haga? No tengo nada. Lo mismo que hice yo cuando tenía tu edad y tu mamá murió. Trabajar, luchar, crecer, convertirte en el hombre que siempre creí que podrías ser si dejaras de depender de mí. Javier se quedó ahí parado unos minutos, viendo cómo su mundo perfecto se desmoronaba por primera vez en su vida. Finalmente,
Se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, papá. Voy a encontrar la manera de arreglar mi vida, y cuando lo haga, vas a ver que no te necesito. Eso espero, hijo. Le respondí sinceramente. Eso es exactamente lo que espero. Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos de mi vida en décadas. Por primera vez desde que Javier nació, mi teléfono no sonaba cada 2 horas con alguna petición urgente. No había mensajes pidiendo transferencias, no había llamadas explicando emergencias financieras, no había la presión constante de ser el solucionador de problemas de otra persona. Era extraño, casi inquietante. Me despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, pero ya no tenía que salir corriendo a trabajar horas extra para cubrir los gastos de mi hijo. Me quedaba sentado en mi cama, en ese silencio profundo de Xochimilco, en la madrugada, escuchando los primeros cantos de los gallos y el sonido lejano de las trajineras que comenzaban a navegar por los canales. El miércoles por la mañana, tomé una decisión que no había tomado en 25 años. Fui al centro de salud a preguntar por mi operación de cadera. La doctora Martínez, una mujer joven que siempre me había tratado con respeto a pesar de mi ropa humilde, revisó mi expediente con cara de preocupación. Don Ramón, el deterioro ha avanzado mucho desde su última consulta. Si no se opera en las próximas semanas, el daño podría ser irreversible. ¿Ya consiguió el dinero para la cirugía? Por primera vez en años le pude responder: sí, doctora, ya lo tengo. Porque era cierto. Los 400,000 pesos que ya no iba a gastar en bodas ajenas, más los 30,000 que ya no iba a mandar mensualmente para mantener el nivel de vida de mi hijo, por primera vez me permitían pensar en mi propia salud. Perfecto. Voy a programarlo para la próxima semana. Y don Ramón, me da mucho gusto verlo cuidándose. Usted se merece estar bien. Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me dijo que me merecía estar bien? Esa tarde, por primera vez en años, no tenía nada urgente que hacer. No tenía que correr a trabajar horas extra, no tenía que ir al banco a hacer transferencias, no tenía que resolver crisis financieras ajenas. Simplemente me senté en mi patio pequeño, bajo la sombra de mi árbol de guayaba, y me puse a leer un libro que había comprado hace 2 años, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Se llamaba 100 años de soledad, y lo había comprado porque el vendedor de libros usados en el tianguis me dijo que era muy bueno. Mientras leía sobre la familia Buendía y sus generaciones de soledad, me di cuenta de algo curioso. Yo también había estado solo durante años, pero disfrazado de ocupado, siempre corriendo para otro lado, siempre resolviendo problemas ajenos, siempre cargando responsabilidades que no me correspondían. Pero nunca había tenido tiempo para estar conmigo mismo, para pensar en lo que yo quería, en lo que me hacía feliz. El jueves por la tarde estaba regando mis plantas cuando llegó mi vecina, doña Esperanza, una señora de 70 años que vive en la casa de al lado desde hace 30 años. «Oiga, don Ramón», me dijo por encima de la cerca de alambre que separa nuestros patios, «se ve usted diferente, más tranquilo». «¿En serio?», le pregunté, sorprendido de que alguien notara algún cambio en mí. «Sí, como más, no sé cómo decirle, como más en paz. Antes siempre lo veía corriendo, estresado, con cara de preocupación. Ahora se ve como que puede respirar». Doña Esperanza tenía razón. Por primera vez en décadas podía respirar. Esa noche, mientras cenaba unos huevos con frijoles en mi mesa de cocina, me di cuenta de algo que me llenó de una extraña felicidad. Por primera vez en años, estaba comiendo porque tenía hambre, no porque era lo único que me alcanzaba después de mandar dinero a mi hijo. Había comprado huevos de rancho en el mercado, frijoles buenos, tortillas recién hechas, pequeños lujos que me había negado durante años para poder mantener el nivel de vida de Javier en su departamento de la Roma Norte. El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. «Señor Ramón Hernández».
Sí, soy yo. Habla el licenciado Roberto Mendoza, padre de Natalia. ¿Podríamos hablar? Me quedé callado por un momento. Este era el hombre que había construido un imperio de la construcción, el mismo que le había dado trabajo a Javier en su empresa. Dígame, licenciado. Señor Ramón, me gustaría invitarlo a comer mañana. Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con usted. ¿De qué se trata? Prefiero hablar en persona si no le molesta. ¿Conoce el restaurante El Cardenal en Polanco? El Cardenal, un restaurante donde una comida costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Licenciado, con todo respeto, yo no encajo en ese tipo de lugares. Señor Ramón, después de lo que he sabido estos días, creo que usted encaja en cualquier lugar donde haya hombres de honor. Sus palabras me tomaron desprevenido. ¿A qué hora?, le pregunté. A las 2 de la tarde. Y señor Ramón, venga como se sienta cómodo. El respeto no tiene nada que ver con la ropa que uno use. El sábado por la tarde llegué al restaurante El Cardenal con mi mejor camisa, la que uso para ir a misa los domingos, y mis zapatos lustrados. El lugar era exactamente como me lo imaginaba. Manteles blancos, copas de cristal, meseros con uniforme elegante, clientela que hablaba en voz baja sobre negocios importantes. Me sentí completamente fuera de lugar hasta que vi al licenciado Mendoza levantarse de una mesa y caminar hacia mí con una sonrisa genuina. Era un hombre de unos 60 años, elegante pero sin arrogancia, con una firmeza en el apretón de manos que hablaba de alguien que había construido su éxito con trabajo duro. Señor Ramón, gracias por venir. Por favor, siéntese. Me senté cuidadosamente en la silla que me indicó, tratando de no tocar nada que se viera caro. Señor Ramón, quiero ser directo con usted. He estado investigando lo que pasó en la boda de mi hija y quiero pedirle una disculpa en nombre de mi familia. No es necesario, licenciado. Sí, es necesario. Mi esposa le habló de una manera inaceptable. Mi hija y su prometido lo trataron con una falta de respeto que me da vergüenza ajena. Y yo no supe lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. El mesero se acercó y el licenciado pidió por los dos sin preguntarme, pero de una manera que no se sintió prepotente, sino considerada. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted, señor Ramón? No, licenciado, que con todo lo que gastó en esa boda, con todo el dinero que invirtió en su hijo durante años, cuando lo trataron mal, usted no se puso a gritar como loco o a hacer un escándalo. Simplemente se retiró con dignidad y tomó las decisiones necesarias. No sabía qué otra cosa hacer. Exactamente. Usted hizo lo único que un hombre de honor puede hacer cuando no lo respetan. Se respetó a sí mismo. La comida llegó y comimos en silencio por unos minutos. Era la comida más elegante que había probado en mi vida, pero lo que más me gustó fue la compañía. Señor Ramón, quiero hacerle una propuesta. Dígame, mi empresa necesita un supervisor de construcción para un proyecto grande en Santa Fe. Alguien que conozca el trabajo de verdad, que sepa tratar a los obreros con respeto, que entienda que una construcción se hace con las manos y el corazón, no solo con planos y dinero. Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. El sueldo son 20,000 pesos mensuales, más prestaciones y un bono por proyecto terminado. No es una fortuna, pero es un trabajo digno con gente que va a valorar su experiencia. Licenciado, ¿por qué haría esto por mí? Porque en 30 años de negocios he aprendido a reconocer a la gente de valor. Y usted, señor Ramón, vale mucho más de lo que su propio hijo supo ver. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. ¿Cuándo empiezo? El lunes, si está de acuerdo. Cuando salí del restaurante esa tarde, caminé por las calles de Polanco con una sensación que no había experimentado en años, la sensación de que mi vida me pertenecía otra vez. Las 2 semanas siguientes fueron como vivir en un mundo diferente. Mi nuevo trabajo en la constructora del licenciado Mendoza me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta. El respeto. Los obreros me escuchaban cuando les daba instrucciones.
Los ingenieros valoraban mi experiencia y por primera vez en años llegaba a casa sintiendo que había contribuido con algo valioso al mundo. Mi operación de cadera había sido un éxito. Caminar sin dolor después de tantos años se sentía como un milagro diario. Cada mañana, cuando me levantaba sin ese punzón terrible en la pierna, recordaba que esto había sido posible porque finalmente había puesto mi bienestar antes que los caprichos de otros. Pero la paz no iba a durar mucho. Un martes por la noche, mientras cenaba tranquilamente viendo las noticias, llegó una camioneta negra a mi casa. Del vehículo bajaron Javier, Natalia, la mamá de ella, y otros 2 hombres que no conocía pero que por su aspecto parecían abogados. Se formó una pequeña multitud en mi puerta. Los vecinos asomaron las cabezas por sus ventanas, curiosos por el espectáculo que se avecinaba. Javier tocó la puerta con golpes fuertes, impacientes. «Papá, abre, tenemos que hablar, todos». Abrí la puerta y los vi a todos ahí parados, como un tribunal de justicia venido a juzgarme en mi propia casa. Natalia tenía los ojos hinchados de llorar, doña Carmen lucía su cara más indignada, y los hombres de traje cargaban portafolios que seguramente contenían documentos legales. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es una intervención», me respondió doña Carmen con esa voz autoritaria que usaba para dar órdenes a sus empleados domésticos. «Usted ha perdido la cabeza y está arruinando la vida de nuestros hijos por una rabieta senil. Pasen», les dije, haciéndome a un lado, «pero límpiese los pies. Esta es mi casa». Se acomodaron en mi pequeña sala como invasores incómodos. Los sillones viejos rechinaron bajo su peso y pude ver cómo evaluaban con desprecio la modestia de mi hogar. Uno de los hombres de traje, un abogado gordo con cara de pocos amigos, fue el primero en hablar. «Señor Hernández, soy el licenciado Pérez, abogado de la familia Mendoza. Estamos aquí para informarle que sus acciones recientes han causado daños morales y económicos a mis clientes, y existen bases legales para proceder en su contra». «¿En serio?», le respondí con una calma que me sorprendió. «¿Por dejar de pagar cuentas que yo mismo contraté? ¿Por arruinar una boda con 200 invitados? ¿Por causar humillación pública? ¿Por destruir una celebración familiar por motivos egoístas?», intervino doña Carmen. «¿Egoístas?», repetí la palabra despacio. «Señora, gasté 400,000 pesos en esa boda. ¿Sabe cuánto puso su familia? 0 pesos. ¿Y yo soy el egoísta?». Javier se levantó del sillón, claramente exasperado. «Papá, ya basta. Deja de contar dinero como tendero. Un padre no le cobra a su hijo por amarlo». «Tienes razón», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Un padre no le cobra a su hijo por amarlo, pero un hijo tampoco debe convertir a su padre en un cajero automático. Yo nunca hice eso». «¿En serio? Entonces explícame esto». Fui a mi cuarto y traje una caja de zapatos vieja. La abrí y saqué todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, todas las facturas, todos los recibos. Enero 2020, 30,000 pesos para el departamento. Febrero 2020, 15,000 pesos para el carro. Marzo 2020, 20,000 pesos para ropa ejecutiva. Abril 2020. «¡Basta!», gritó Javier. «No necesito escuchar esa lista». «Ah, pero yo sí necesitaba pagarla, ¿verdad? Durante 5 años, mes tras mes, gastando en ti dinero que necesitaba para mi salud, para mi casa, para mi vejez. Eso es lo que hacen los padres». «No, Javier. Eso es lo que hacen los padres pendejos. Los padres inteligentes crían hijos que se vuelven independientes, no hijos que a los 30 años siguen mamando». El abogado gordo se aclaró la garganta, tratando de retomar el control de la situación. «Señor Hernández, mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo. Si usted se compromete a cubrir los gastos pendientes de la boda cancelada y ofrece una disculpa pública, podemos evitar acciones legales». Me reí tan fuerte que hasta yo me sorprendí.
¿Una disculpa pública? ¿Por qué? ¿Por haber aprendido a valorarme? Por haber arruinado el día más importante en la vida de su hijo, respondió doña Carmen con veneno en la voz. Señora, el día más importante en la vida de mi hijo debería haber sido cualquiera donde aprendiera a ser un hombre de bien, pero ese día nunca llegó porque yo se lo impedí, dándole todo sin que se esforzara por nada. Me levanté y caminé hacia la ventana que da al patio, donde podía ver mi árbol de guayaba cargado de frutos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que durante años pensé que si le daba todo lo que yo no tuve, iba a ser feliz. Pensé que si le pagaba la mejor educación, los mejores coches, la mejor vida, me iba a amar y me iba a cuidar cuando fuera viejo. Me volteé hacia ellos, pero me equivoqué. Lo único que logré fue criar a un hombre que no sabe el valor de las cosas porque nunca tuvo que conseguirlas por sí mismo. Natalia, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Don Ramón, yo sé que Javier puede sonar malagradecido a veces, pero él sí lo ama. Solo que no sabe cómo expresarlo. Natalia, el amor se demuestra, no se dice. Tu prometido me ha dicho te amo, papá, 1000 veces en su vida, pero nunca me ha preguntado si estoy bien, si necesito algo, si me duele algo. Porque nunca me dijiste que necesitabas algo, explotó Javier. Porque no era tu trabajo preguntarlo, era tu trabajo como hijo saber que tu padre también es un ser humano con necesidades. El segundo abogado, un hombre más joven que había estado tomando notas, finalmente habló. Señor Hernández, entendemos que se siente lastimado, pero destruir el futuro de su hijo no va a resolver nada. ¿Destruir su futuro? Joven, mi hijo tiene 31 años, una carrera universitaria que yo pagué, experiencia laboral y 2 manos para trabajar. Si eso no es suficiente para construir un futuro, entonces yo fracasé como padre mucho antes de esta boda. Doña Carmen se levantó del sillón, furiosa. Usted es un hombre resentido y amargado. Le dio todo a su hijo y ahora se lo está cobrando. No, señora, yo le di todo a mi hijo y ahora me estoy cobrando a mí mismo. Me estoy cobrando los años que trabajé como burro para mantener lujos ajenos. Me estoy cobrando las noches que no dormí preocupándome por deudas que no eran mías. Me estoy cobrando la operación que no me pude hacer porque preferí pagar restaurantes caros para otros. Caminé hacia la mesa donde tenía un sobre Manila que había preparado esa mañana, y ya que hablamos de cobranzas, abrí el sobre y saqué un documento que había mandado hacer con un abogado del centro. Esta es una demanda por la cantidad de 1.137.000 pesos, más intereses, que le presté a mi hijo a lo largo de los años para su educación y manutención, considerando que ahora es evidente que no fueron regalos de padre a hijo, sino préstamos a un cliente que nunca tuvo intención de pagar. El silencio que siguió fue absoluto. Javier se puso pálido. Papá, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Si según ustedes yo soy un prestamista que cobra por amar, entonces hagámoslo oficial, con intereses legales y todo. Eso es ridículo, gritó doña Carmen. Lo ridículo es que una familia que nunca puso un peso para la boda de su hija venga a mi casa a exigirme que pague por la humillación que causé, cuando el único humillado fui yo. Me acerqué a Javier y le puse la demanda en las manos. Hijo, tienes 2 opciones. O me dejas en paz y seguimos cada uno con su vida, o empezamos a resolver esto con abogados y documentos legales. Tú decides. Papá, esto no es justo. ¿Justo? ¿Era justo que me echaras de tu boda diciéndome que no encajaba? ¿Era justo que me llamaras depósito infinito? ¿Era justo que trabajara hasta los 63 años para pagar tus caprichos mientras tú te avergonzabas de mí? La voz se me quebró en esa última frase. Javier, yo te amé tanto que me olvidé de amarme a mí mismo. Pero ese tiempo se acabó. Señalé hacia la puerta. Ahora, por favor, salgan de mi casa, todos, y no regresen hasta que aprendan a tocar la puerta con respeto. Después de que se fueron esa noche,
Me quedé sentado en mi sala por horas, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Silencio total. No el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la paz interior. Por primera vez en 30 años no tenía que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías. Era una sensación extraña, casi marcante, como cuando sales de un cuarto muy ruidoso y de repente puedes escuchar tu propia respiración. A la mañana siguiente tomé una decisión que hubiera sido impensable unas semanas antes. Llamé al trabajo y pedí 3 días libres, simplemente porque quería, porque podía, porque por primera vez en mi vida adulta mi tiempo me pertenecía completamente. ¿Se siente mal, don Ramón?, me preguntó el ingeniero Morales con genuina preocupación. No, ingeniero, me siento mejor que nunca. Solo necesito unos días para mí. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Un hombre de su edad se merece descansar. Después de colgar, me di cuenta de algo hermoso. Me había dado permiso de existir sin justificaciones. El primer día de mi libertad decidí hacer algo que había soñado desde niño, pero nunca había podido permitirme. Fui solo a Xochimilco, pero no a trabajar o a resolver problemas. Fui como turista en mi propio barrio. Renté una trajinera colorida llena de flores de cempasúchil y le pedí al trajinero que me llevara por todos los canales, despacio, sin prisa. Me senté en los asientos acolchados como si fuera un visitante extranjero descubriendo México por primera vez. ¿De dónde es usted, don?, me preguntó el trajinero, un hombre moreno con bigote canoso que remaba con la facilidad de quien había hecho esto toda su vida. De aquí mismo, le respondí, pero hace 30 años que no me subo a una trajinera. ¿En serio? ¿Y qué lo trae de vuelta? Estoy conociendo a alguien nuevo, le dije. Me estoy conociendo a mí mismo. El hombre sonrió como si entendiera perfectamente lo que le estaba diciendo. Navegamos por canales que conocía de vista pero nunca había recorrido con calma. Pasamos por chinampas donde los campesinos cultivaban verduras como lo habían hecho sus abuelos, por casas coloridas que se reflejaban en el agua como acuarelas difusas, por otros turistas que reían y se tomaban fotos mientras comían elote con chile. En un momento, el trajinero se detuvo cerca de una chinampa donde un señor mayor sembraba lechugas con sus propias manos. «¡Don Evaristo!», le gritó el trajinero. «¿Cómo está la cosecha?». «Bendecida», respondió el campesino levantando la mano embarrada de tierra, «como siempre que uno trabaja con amor». «Trabajar con amor», repetí en voz baja. Recordé todos los años que trabajé con amor, pero no para mí mismo. Trabajé con amor para darle a Javier todo lo que yo no tuve. Trabajé con amor para construir casas donde otras familias serían felices. Trabajé con amor para pagar deudas que no eran mías. Pero nunca había trabajado con amor para mi propia felicidad. Esa tarde compré algo que jamás me había atrevido a comprar. Una cámara fotográfica. No era cara ni profesional, solo una cámara digital sencilla de una tienda de electrónicos en el centro de Xochimilco, pero para mí representaba algo revolucionario, el derecho de preservar momentos bonitos de mi propia vida. La dependienta, una muchacha joven con lentes, me explicó cómo usarla con la paciencia de alguien que entiende que aprender cosas nuevas a mi edad requiere tiempo. ¿Es para sus nietos?, me preguntó mientras me enseñaba los botones. «No», le respondí sonriendo. «Es para mí. Quiero empezar a documentar mi nueva vida». El segundo día decidí hacer algo aún más atrevido. Fui solo al centro histórico de la Ciudad de México. Tomé el metro como no lo hacía desde que Javier era pequeño y necesitaba llevarlo al doctor. El metro estaba lleno de gente corriendo a trabajos que tal vez no les gustaban, para sostener familias que tal vez no los apreciaban, cargando preocupaciones que tal vez no les correspondían. Me vi reflejado en sus caras cansadas y me dio una tristeza profunda por todas esas personas que, como yo durante tantos años, habían olvidado que también tenían derecho a ser felices.
Caminé por las calles del centro con mi cámara nueva, tomando fotos de cosas que nunca había notado. Los azulejos antiguos de los edificios coloniales, los vendedores ambulantes que organizaban sus mercancías como pequeñas obras de arte, los músicos callejeros que tocaban con el alma para ganar apenas unas monedas. Entré a la Catedral Metropolitana y me senté en una banca del fondo, no a rezar, sino simplemente a observar. Vi turistas maravillados por la arquitectura, familias enteras encendiendo veladoras por sus seres queridos, señoras mayores que susurraban oraciones con una fe que yo había perdido en algún momento sin darme cuenta. Una de esas señoras, una mujer pequeñita con rebozo negro, se acercó a mí después de terminar sus oraciones. «Se ve usted pensativo, joven», me dijo con esa familiaridad cariñosa que tienen las abuelitas mexicanas con los desconocidos. «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, señora», le respondí honestamente. «¿A su edad? ¿Qué le pasó?» Me perdí durante muchos años tratando de hacer felices a otros, y olvidé que yo también tenía derecho a ser feliz. La señora asintió con sabiduría de quien había vivido mucho. «Mijo, Dios nos pone en este mundo para ser buenos, pero no para ser pendejos. Hay diferencia». Sus palabras me calaron tan profundo que tuve que contener las lágrimas. El tercer día hice algo que no había hecho desde la muerte de mi esposa 15 años atrás. Me arreglé bien, me puse mi mejor camisa y fui solo a un restaurante bonito a cenar. Escogí un lugar sencillo pero acogedor en Coyoacán, con mesas al aire libre y música de guitarra en vivo. El mesero, un joven amable, me llevó a una mesa junto a la fuente del patio central. «¿Espera a alguien más?», me preguntó. «No», le respondí con orgullo. «Ceno conmigo, y soy muy buena compañía». «¿Ah, bo?». El mesero sonrió como si entendiera exactamente lo que le estaba diciendo. Pedí cochinita pibil, un plato que me encanta, pero que nunca podía permitirme cuando gastaba todo mi dinero en mantener el nivel de vida de Javier. Pedí también una cerveza fría y de postre, un flan napolitano. Mientras comía, saqué mi cámara nueva y me tomé mi primera selfie en décadas. En la foto salgo sonriendo genuinamente, con la cochinita pibil frente a mí y la fuente colonial de fondo. Era la foto de un hombre libre. Un guitarrista se acercó a mi mesa y me preguntó si quería escuchar alguna canción especial. «¿Sabe, la vida es una tombola?», le pregunté. «Por supuesto», me respondió, y comenzó a tocar esa vieja canción de Manzanero que mi esposa cantaba mientras hacía la comida. Mientras escuchaba la música, pensé en ella, en cómo habría reaccionado al ver en lo que se había convertido nuestro hijo, en cómo me habría regañado por permitir que me trataran así durante tantos años. «Te hubiera gustado verme ahora», le susurré al viento. Finalmente, aprendí a valorarme. Cuando el guitarrista terminó, le di una propina generosa. Era dinero que antes habría ahorrado para mandárselo a Javier, pero ahora era dinero que gastaba en mi propia felicidad. De regreso a casa esa noche, caminando por las calles silenciosas de Xochimilco con la luna llena reflejándose en los canales, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en 30 años, no tenía miedo del futuro. No sabía qué iba a pasar con Javier. No sabía si algún día íbamos a reconciliarnos. No sabía si iba a morir solo o acompañado. Pero sabía algo más importante. Sabía que valía la pena. Sabía que merecía respeto. Sabía que mi felicidad importaba tanto como la de cualquier otra persona en este mundo. Al llegar a mi casa, encendí la luz del patio y me senté bajo mi árbol de guayaba. Saqué mi cámara y revisé todas las fotos que había tomado en esos 3 días. La trajinera colorida, los azulejos antiguos de la catedral, mi cara sonriente en el restaurante de Coyoacán. Eran las primeras fotos de mi nueva vida. La vida de Ramón Hernández, no como padre de alguien más, no como solucionador de problemas ajenos, no como depósito infinito de nadie, solo como Ramón.
un hombre de 63 años que finalmente había aprendido a vivir para sí mismo, y se sentía glorioso. 6 meses después de cerrar mi cuenta emocional, estoy sentado en la terraza de mi nueva casa en Tlalpan, viendo el atardecer mientras tomo café en una taza de porcelana que compré porque me gustó, no porque fuera lo único que me alcanzaba. Sí, mi nueva casa. Con el dinero que ya no gastaba, manteniendo la vida de lujo de mi hijo, más mi sueldo estable en la constructora del licenciado Mendoza, pude comprar una casita pequeña, pero digna, en un barrio tranquilo, donde los vecinos se saludan por las mañanas y donde tengo un jardín lo suficientemente grande para cultivar mis propios tomates. Esta casa es mía, completamente mía. Nadie tiene las llaves, nadie toma decisiones sobre la decoración, nadie me dice dónde poner los muebles. Es pequeña, sencilla y perfecta para un hombre que finalmente aprendió la diferencia entre tener mucho y tener suficiente. Mi rutina ahora es hermosa en su simplicidad. Me levanto a las 6 de la mañana, no porque tenga que correr a trabajar horas extra, sino porque disfruto ver amanecer desde mi jardín. Desayuno tranquilo, leyendo el periódico completo por primera vez en décadas. Trabajo 8 horas diarias en la constructora, donde me respetan y valoran mi experiencia. Regreso a casa, cocino para mí, riego mis plantas, leo mis libros. Los fines de semana son míos, completamente míos. A veces voy al cine solo, a veces visito museos, a veces simplemente me quedo en casa organizando mis fotos o aprendiendo a cocinar recetas nuevas. He descubierto que soy bastante bueno haciendo chiles en nogada. Javier intentó contactarme 3 veces en estos 6 meses. La primera vez fue 2 semanas después del confronto final. Me llamó llorando, diciendo que Natalia lo había dejado definitivamente, que la familia de ella no quería volver a verlo, que no tenía trabajo ni dinero. Me pidió que le prestara 50,000 pesos para salir del hoyo. Hijo, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, el hoyo lo cavaste tú solito vas a tener que salir. Pero soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo, no mi cliente. Los hijos aprenden, crecen, se hacen responsables. Los clientes solo pagan. Ya decidiste cuál querías ser, colgué. La segunda llamada fue en diciembre, en Nochebuena. Me llamó para invitarme a cenar en casa de una tía lejana, donde estaba viviendo temporalmente. Papá, es Navidad. Las familias deben estar juntas en Navidad. Tienes razón, le respondí, y yo voy a estar con mi familia, voy a estar conmigo, que soy la única persona que nunca me ha traicionado. Pasé esa Nochebuena cenando pavo que yo mismo preparé, viendo películas navideñas y sintiéndome más acompañado que en todas las Navidades anteriores, donde fingía estar feliz, mientras me preocupaba por los gastos que vendrían en enero. La tercera llamada fue hace un mes. Esta vez su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. Papá, no te llamo para pedirte dinero. Solo quería decirte que ya entendí lo que me quisiste enseñar. ¿En serio? Le pregunté sin emocionarme demasiado. Conseguí trabajo, en una fábrica. No es lo que estudié, pero es trabajo honesto. Estoy rentando un cuartito en Nezahualcóyotl. Es humilde, pero es mío. Me da gusto, Javier. Papá, ¿crees que algún día podrías perdonarme? La pregunta me dolió en el pecho, pero no con el dolor de antes. Era un dolor limpio, como cuando te quitas una espina que llevabas clavada mucho tiempo. Hijo, yo ya te perdoné hace meses, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a ser tu depósito infinito. Lo sé, solo quería que supieras que estoy aprendiendo a ser el hombre que debí ser hace mucho tiempo. Eso me da gusto de verdad. Pero aprende por ti, no por mí. Aprende porque te lo mereces. Desde entonces no ha vuelto a llamar. Y está bien. Si algún día viene a mi puerta como un hombre diferente, como un hijo que aprendió a amar sin pedir, lo voy a recibir.
Pero ya no voy a esperarlo. Ya no voy a vivir mi vida en función de lo que él haga o deje de hacer, porque he aprendido algo fundamental. El amor no se mendiga, no se compra, no se negocia. El amor verdadero se da libremente y se recibe con gratitud. ¿O no es amor? La semana pasada, don Roberto Mendoza me invitó a comer otra vez. Esta vez para ofrecerme sociedad en un proyecto nuevo, una constructora pequeña especializada en casas para familias trabajadoras, como yo siempre fui. «Don Ramón», me dijo mientras brindábamos con tequila añejo, «he trabajado con muchos hombres en mi vida, pero pocos tienen su dignidad. Mi hija me cuenta que a veces pregunta por usted, que se arrepiente de cómo lo trataron. ¿Y qué le responde? Que el respeto perdido se recupera con acciones, no con palabras». Me gustó esa respuesta. Ayer por la tarde estaba regando mis tomates cuando llegó mi vecina, doña Esperanza, con un plato de tamales recién hechos. «Para que no cocine hoy, don Ramón», me dijo con esa sonrisa que tienen las mujeres mayores que entienden que la bondad se demuestra con actos pequeños. «Muchas gracias, doña Esperanza. ¿Quiere pasar a tomar café?» «Con mucho gusto». Nos sentamos en mi terraza comiendo tamales y platicando sobre las plantas, sobre el clima, sobre las noticias del barrio, conversaciones sencillas entre dos personas que han aprendido a valorar la paz de una vida sin dramas. «Don Ramón», me dijo cuando se iba a ir, «se ve usted muy bien, como si hubiera rejuvenecido». «Es que volví a nacer, doña Esperanza, a los 63 años, pero volví a nacer». Esta mañana, mientras revisaba las fotos de estos 6 meses en mi cámara, me di cuenta de algo hermoso. En todas las fotos estoy sonriendo. No la sonrisa forzada de quien pretende estar bien, sino la sonrisa natural de quien realmente es feliz. Fotos mías en el mercado de Xochimilco comprando flores para mi casa. En el parque de Coyoacán leyendo bajo un árbol. En mi jardín cosechando los primeros tomates que sembré. En el cine viendo una película que elegí yo, en restaurantes cenando solo, pero acompañado de mi propia felicidad. Son las fotos de un hombre libre. ¿Me duele a veces la soledad? Sí, pero he aprendido que hay una diferencia abismal entre estar solo y sentirse abandonado. Yo estoy solo por elección, porque elegí mi dignidad por encima de relaciones tóxicas. Y en esa soledad he encontrado algo que había perdido hace décadas, mi propia compañía. Resulta que Ramón Hernández es una persona interesante. Le gusta la música de José Alfredo Jiménez, cocina mejor de lo que pensaba, tiene buen ojo para la fotografía, y cuando no tiene que preocuparse por los problemas de otros, es bastante divertido. El otro día, mientras cenaba en mi terraza viendo las estrellas, recordé algo que me dijo mi papá cuando era niño. «Mijo, en esta vida nadie te va a valorar más de lo que tú te valores a ti mismo». Le tomó 70 años a ese niño entender la lección. Ahora, cada mañana cuando me veo en el espejo, le digo a ese hombre de 63 años, «Buenos días, Ramón, ¿qué vamos a hacer hoy para ser felices?» Y siempre encuentra una respuesta. Esta historia llega hasta aquí, pero quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. A veces, la historia de un desconocido puede ser la lección que cambie nuestra vida.